Hola, somos Yura Novit y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Cápsulas Jurídicas. Son videos en los que conversamos con un abogado sobre distintas materias del derecho. En esta oportunidad nos acompaña nuestro invitado, el profesor David Vargas Aravena. Él es abogado licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y actual profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Asimismo, participa como profesor invitado en cursos de posgrado de diferentes casas de estudio. Ha realizado publicaciones en revistas especializadas de Derecho, además de estudios de perfeccionamiento vinculados al área de Derecho de Daños, de Contrato y de Consumo. Durante los años 2006 y 2009 fue becado por la Universidad de Salamanca y el Grupo Santander para realizar sus estudios de doctorado, culminando con su tesis doctoral titulada Daños civiles en el matrimonio, y por la cual recibió el Premio Extraordinario de la Universidad de Salamanca. A continuación, conversaremos con el profesor acerca de los efectos del COVID-19 en el derecho de familia, desde la perspectiva del derecho de alimentos y la relación directa y regular. Bueno, profesor, comencemos entonces con las preguntas. ¿Cuál es la situación actual en relación al pago de alimentos durante la contingencia generada por el COVID-19? Bueno, la obligación alimenticia, en el caso de los alimentos legales, se encuentra plenamente vigente. Quizás pueda sufrir alguna variación en cuanto a la forma de cumplimiento, dependiendo de la circunstancia particular que pueda verse afectada el alimentante, quizás por suspensión temporal de su relación laboral, o por rebaja de sus remuneraciones, o incluso por su despido. La obligación alimenticia sigue existiendo. Ahora, el cumplimiento puede verse ahora afectado por alguna de estas circunstancias. La situación de pandemia ha llevado a la autoridad a decretar distintas medidas como el aislamiento social, el confinamiento y la medida más estricta que es la cuarentena, lo cual ha repercutido fuertemente en el empleo y en la remuneración de quienes deben cumplir con el pago de pensiones de alimentos. Dicho esto, ¿puede esta situación de carácter transitoria ser un argumento suficiente para motivar una demanda de aumento o de rebaja de alimentos? La ley en materia de pago de pensión de alimentos siempre ha determinado que un factor determinante para establecer su monto es precisamente las facultades económicas del alimentante como del alimentario. Con lo cual, si la facultad del alimentante disminuye, este tendrá derecho a pedir una rebaja. De la misma forma, si el alimentario, que es el que la percibe, también sufre una disminución de sus ingresos, también podrá pedir un aumento. Acá quizás lo discutible es que esta rebaja de los ingresos por parte del alimentante puede ser de carácter temporal. Algunos quizás podrían entender que la temporalidad o el carácter provisorio de esta rebaja no justifica una demanda en tal sentido. Pero no se debe olvidar que la ley en sus artículos 329 y 332 es clara al señalar que los alimentos, para su determinación, se va a considerar facultades económicas del alimentante, como los ingresos del alimentario. Con lo cual, en mi opinión, sí se justificaría o sí podría ser válida una demanda en tal sentido producto de estas circunstancias, aun cuando esta rebaja sea de carácter temporal. Más aún, sobre todo que la temporalidad de la situación que nos afecta aún se desconoce hasta cuándo va a ser. En este mismo sentido, ¿qué ocurre con aquellos trabajadores cuyos empleadores se acogieron a la Ley de Protección del Empleo? Estos trabajadores, a ellos, se vieron expuestos a una situación de suspensión temporal de su relación laboral. Producto de aquello, por un tiempo, ellos dejan de percibir su remuneración, pasando a recibir un subsidio por parte del administrador de fondos de cesantía. Con lo cual, dejan de percibir un ingreso en términos de remuneración, pasando ahora a recibir un subsidio por cesantía. Sin duda, esta circunstancia puede significar eventualmente, quizás segura, lo más probable, una disminución de los ingresos. Obviamente, lo cual podría justificar una demanda de rebaja por parte del alimentante, o incluso una demanda de aumento por parte del alimentario si es este el que la sufre. Profesor, ¿cuál es la situación de aquellos trabajadores cuyos empleadores rebajaron entonces transitoriamente sus remuneraciones? Ellos podrían, insisto, si rebajaron los alimentantes transitoriamente sus remuneraciones, podrían solicitar eventualmente una demanda de rebaja. Pero ojo, tienen que solicitarla y pedir en ese caso una demanda de carácter, una rebaja con carácter provisorio con la sola interposición de la demanda. Lo que no puede hacerse, obviamente, es rebajar sin pedir, obviamente, pedir su regulación por la vía convencional o por la vía judicial. En el caso de los alimentos mayores, podrá ser, obviamente,
por la vía convencional. En el caso de los alimentos no menores, hay que recordar que cualquier transacción que se pueda acordar en lo relativo al monto del pago de la pensión de alimentos tiene que ser aprobada, obviamente, por el Tribunal de Familias correspondiente. Profesor, en el caso de que efectivamente pueda demandarse aumento o rebaja de alimentos, ¿es necesaria la mediación previa y obligatoria que originalmente exige la ley? La ley 21.226, que precisamente viene a regular algunas cuestiones procesales con ocasión de la pandemia, consagra en su artículo 8, inciso 4, precisamente que no será necesaria la mediación en todos aquellos casos en que la ley disponga mediación obligatoria para el ejercicio de la acción. Con lo cual, podemos entender que no existe hoy día la obligatoriedad para presentar ya sea una demanda de alimentos, o una demanda de rebaja, o una demanda de aumento, o cualquiera otra de aquellas demandas en que la ley haya consagrado en materia de familia la mediación con carácter obligatorio. Profesor, y en este mismo sentido, ¿qué ocurre con la situación de aquellas pensiones de alimentos que eran retenidas por el empleador en el caso de los trabajadores suspendidos en virtud de la Ley de Protección al Empleo? Ese tema, lamentablemente, no fue comprendido en la ley 21.226, ni tampoco fue comprendido en la ley que reguló la Ley de Protección del Empleo. Lo único que yo puedo ver es que al revisar la ley 14.908, que regula el pago de la obligación alimenticia, esta consagra en su artículo 8 que la retención le corresponde al empleador. Pero no termina ahí el precepto, sino que añade que la retención también se podrá pedir a cualquier persona natural o jurídica que de una u otra forma pague al alimentante algún sueldo, salario, y aquí viene lo importante, o cualquier otra prestación en dinero. Desde ese punto de vista, si consideramos que el subsidio de cesantía que paga el administrador de fondos de cesantía lo paga una persona, en este caso una persona jurídica, y constituye una prestación en dinero, quizás yo veo que podría ser perfectamente factible que se pueda solicitar que se oficie a dicha entidad para que proceda a la retención de los alimentos que anteriormente hacía o cumplía el empleador. Pero ahora tendría que cumplir la administradora de fondos de cesantía. Sobre todo hay que reconocer en lo tocante a los alimentos de los hijos menores, porque hay que recordar que la ley, en el caso de los alimentos de los hijos menores, hay que proteger el interés del niño y obviamente la ley establece ciertas presunciones que se deben precisamente respetar, y sobre todo hay que reconocer los principios que en materia de familia establece la ley, que son la protección del interés superior del niño, y precisamente permitiendo esa adecuada interpretación se podría llegar a aquella conclusión. Profesor, en base a lo anterior, ¿puede considerarse como remuneración el subsidio otorgado por la AFC para efectos de retener la pensión de alimentos? Como acabo de señalar, me parece que sí es perfectamente posible que se pueda considerar, no como remuneración, no es una naturaleza jurídica, el subsidio no es lo mismo que remuneración, pero insisto, el artículo 8, que la ley 14.908, no solamente se refiere a remuneración o sueldo, sino se refiere a cualquier otra prestación en dinero que recibe el alimentante. Y el subsidio que paga por concepto de cesantía constituye una prestación en dinero que obviamente recibe el alimentante y que de una otra forma permitiría dar cumplimiento a la obligación alimenticia. Frente al alimentante incumplidor, ¿cómo afecta la situación actual a la aplicación de las medidas de apremio que confiere la ley? La ley 14.908 consagra distintas medidas de apremio en contra del alimentante incumplidor, entre ellas el arresto, ya sea nocturno o presidio efectivo, suspensión de licencia de conducir o la posibilidad que se pueda oficiar a tesorería a fin de que se pueda retener la obligación alimenticia del impuesto del uso de la renta. Ahora bien, de estas medidas quizás la que hoy día parece cuestionable en su aplicación es la medida de arresto. Más que mal, la aplicación de aquella expondría eventualmente al alimentante a una vulneración de su derecho a la vida, ya que le estaría imponiendo una obligación que supone estar reunido con más personas, exponiéndolo quizás a una situación de contagio, que es lo que precisamente la autoridad hoy día solicita evitar. La autoridad evita que las personas se reúnan y se aglomeren en grupos, y nosotros bien sabemos que los centros de cumplimiento de medidas de apremio suponen necesariamente exponer al alimentante a reunirse con otras personas que eventualmente podría significar el contagio, y que es lo que quizás podría entenderse que podría ser una causa que justifique el que no se aplique esta medida en estos días.
Profesor, ¿qué ocurre con el trabajador despedido y a su vez con el empleador en aquellos casos en que existe una retención judicial? Bueno, hay que aclarar primero que nada con el caso del trabajador despedido. En el caso del trabajador despedido, se debe recordar que el hecho de la cesantía que pueda tener el alimentante no es causal para no cumplir con su obligación alimenticia. Sin duda, el que una persona haya sido despedida constituye un factor determinante que pueda justificar una demanda de rebaja de pensión de alimentos, todas precisamente sus facultades económicas se han visto gravemente afectadas. Pero ahora bien, la obligación alimenticia, aún así que se pueda disminuir en cuanto al monto, la ley hay que recordar que precisamente siempre consagra en su artículo 3 montos mínimos aún para el caso de los trabajadores cesantes o desempleados. Hay que recordar que si en el caso existe uno solo alimentario, esta pensión mínima corresponderá al 40% del ingreso mínimo remuneracional, y si son 2 o más los alimentarios, este porcentaje será el 30% del ingreso mínimo remuneracional. Con lo cual, primera cuestión hay que dejar claro, el que una persona se encuentre cesante o desempleada no es justificación para no pagar o no cumplir con su obligación alimenticia. Eso sí, conforme a sus facultades. ¿Y cuáles van a ser sus facultades? A lo menos las que consagra la ley, que se fijen en un porcentaje mínimo del ingreso remuneracional. Por otro lado, hay que tener en cuenta la situación del empleador en aquellos casos en que la obligación alimenticia era retenida por este empleador. Hay que pensar que si el empleador hoy día desvincula a un trabajador, pero como él a su vez ha sido informado de su obligación de retención, la ley es sumamente clara y dice qué pasa con las indemnizaciones que el empleador paga al trabajador con ocasión del despido. Sobre el particular, se establece precisamente que si el trabajador recibe una indemnización de preaviso, que equivale a un mes más de sueldo por la falta de aviso, la ley dispone que en este caso de esa indemnización el empleador deberá retener la pensión siguiente a la época del despido, de forma tal que esa indemnización por falta de preaviso se descuente de él la correspondiente pago de la obligación alimenticia, la que deberá ser puesta a disposición del alimentario de forma directa o por la vía judicial, que es lo más habitual. Pero el legislador va más allá. Dice, en lo tocante, si se paga al trabajador una indemnización por años de servicio, acá la obligación inclusive del empleador sigue estando. ¿Y qué dice de este caso la ley? Dice que en este caso el empleador deberá retener de esta indemnización aquel porcentaje que represente el monto de la pensión y del ingreso mensual del alimentante. ¿Esto qué significa? Que si el monto de la pensión que se debe retener por el empleador corresponde, a modo de ejemplo, de un 15% del sueldo mensual del trabajador, este mismo porcentaje se debe retener de la indemnización por año de servicio y ser puesta a disposición del alimentario por la vía del tribunal correspondiente. ¿Y esto para qué? Bueno, que precisamente producto de término de relación laboral, estas pensiones que se retienen de la indemnización por preaviso como de la indemnización por año de servicio vienen a cubrir el pago de los alimentos futuros de este alimentario, porque obviamente el tema del término de relación laboral no puede poner en riesgo el cumplimiento de la obligación alimenticia. Y la ley es clara, que si el empleador al momento de vincular al trabajador paga estas indemnizaciones, ya sea la indemnización por preaviso o por año de servicio, y no cumple, recuerde que la ley dispone que la posibilidad que le apliquen multas en contra de este empleador que le está incumpliendo una obligación legal, que precisamente es fruto de la obligación de retención que le comunicó el tribunal. Profesor, en este caso, ¿es el incumplimiento producido durante una pandemia un incumplimiento imputable que permita alegar cláusula de dureza en casos de futura demanda de divorcio? La ley en materia de divorcio prevé la posibilidad que frente a la demanda de divorcio por cese efectivo a petición de uno solo de los cónyuges, pueda el cónyuge demandado oponer la cláusula de dureza, que significa que frente al incumplimiento reiterado de la obligación alimenticia se rechace esta solicitud de divorcio unilateral. Pero esta cláusula de dureza descansa sobre un incumplimiento reiterado imputable, es decir, culpable. Y quizás
La situación de pandemia puede significar que hay incumplimiento, pero no sé si siempre en todos los casos será imputable. Habrá que analizarlo caso a caso, ya que precisamente tendrá quizás que verse la conducta anterior a la pandemia por parte del alimentante para ver si este incumplimiento es justificado o injustificado. Precisamente atendida a la situación que existe en cuanto muchos alimentantes se han visto expuestos a la aplicación de la Ley de Protección del Empleo o a la reducción proporcional o de parte de sus remuneraciones o inclusive a la desvinculación de sus trabajos. Entonces puede que esa situación de cesantía pueda producir un incumplimiento que puede que no sea considerado injustificado. Eso sí, hay que recordar, conforme ya lo hemos dicho, el que cualquiera de estas circunstancias se produzca debe motivar al alimentante a que solicite la demanda de rebaja correspondiente. Pero el no hacerlo, eso significa que de una otra forma él está asumiendo el costo del cumplimiento de su obligación alimenticia, y si él no pide rebaja es porque debemos entender que aún pese a la situación que le puede afectar, él está en condiciones de cumplir con su obligación alimenticia en los términos convenidos o en los términos dispuestos por el Tribunal de Familia. Bueno, profesor, ahora en materia de relación directa y regular y su vinculación con el COVID-19, nos gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Cómo ha afectado la situación de pandemia el cumplimiento de la relación directa y regular? Muchas personas han consultado qué pasa cuando, precisamente por razones de la autoridad que establece determinadas zonas de cuarentena obligatoria, estableciendo cordones sanitarios, se ven dificultadas el cumplimiento de la relación directa y regular. ¿Es realmente la cuarentena obligatoria de una determinada comuna o el control sanitario de aquella un impedimento que justifique el incumplimiento de la relación directa y regular? Para quizás responder a aquello hay que entender que, pese a estas barreras o estas restricciones, la autoridad ha dispuesto la posibilidad siempre de solicitar un salvoconducto. Y entre las causas justificadas para solicitar el salvoconducto está precisamente el cumplimiento de la relación directa y regular. Con lo cual, aún en esta situación, se debe cumplir la relación directa y regular. Y se debe cumplir tanto por el progenitor, a quien se ha establecido la obligación de cumplir esa relación, como por otro lado se debe cumplir por el progenitor custodio, que debe dar las facilidades para el cumplimiento de la relación directa y regular. Profesor, ¿puede entenderse que el cumplimiento de las medidas de confinamiento ordenadas por la autoridad se traduzca en un incumplimiento imputable de la relación directa y regular? Claro, eventualmente el que la autoridad administrativa haya establecido zonas de cuarentena no puede justificar al progenitor custodio, como aquel que se ha establecido la relación directa y regular, justificar el incumplimiento de la relación directa y regular. Insisto, habiendo la autoridad administrativa, la autoridad dispuesto alternativas para poder obviamente superar las barreras, las zonas de cuarentena o los controles sanitarios a través de los otorgamientos de salvoconductos, la situación no puede justificar bajo ningún respecto por sí sola una situación de justificación de un incumplimiento. Sin duda habrá que analizar caso a caso. Habrá que ver si obviamente la persona no es que tenga simplemente la dificultad para acceder a la comuna donde reside el niño. Quizás obviamente si tiene que guardar cuarentena obligatoria para asegurar a la población, claro, quizás él no podrá acudir personalmente a la relación directa regular de forma presencial, pero quizás sí podrá ejercerla mediante otros modos o formas, pero sí cumplir de alguna alternativa esa relación directa regular. Profesor, en este mismo sentido, entonces, ¿puede la situación actual ser un fundamento suficiente para modificar la forma de cómo se desarrolla este régimen comunicacional? Sin duda, es una clara justificación para modificar la forma de cumplimiento. Hay que reconocer y recordar que ya esto lo ha resuelto la Corte de Apelaciones de Santiago en un fallo de fecha 2 de noviembre del año 2010, donde claramente estableció que la relación directa y regular no solo se puede realizar de forma presencial, sino a través de cualquier otro medio tecnológico. Y quizás, si ya lo estableció atendida a circunstancias particulares de ese caso, la misma circunstancia podría motivar la aplicación de esa solución hoy día. Cuando precisamente la autoridad establece o sugiere, recomienda y exige que las personas permanezcan en sus domicilios, evitándose los traslados de un lugar a otro, quizás la forma de cumplir la relación directa y regular se pueda cambiar precisamente a través de medios tecnológicos. ¿Cómo se podrá establecer ahora ese cambio? Primero, siempre van a ser los primeros
en ser llamados a aquello van a ser los progenitores. Ellos son los primeros que tienen la facultad de establecer la forma que se debe cumplir la relación directa y regular. Y a falta de acuerdo entre ellos, podrán recurrir a la justicia que establezca alguna forma distinta para el cumplimiento de la relación directa y regular. Pero sí debe haber relación, sí se debe cumplir, aún aunque sea a través de medios tecnológicos. Profesor, ¿cómo se está cumpliendo el régimen comunicacional existente con los abuelos? La ley consagra que el régimen comunicacional no solamente le asista a los progenitores, sino habla de los abuelos, incluso de otros parientes, como por ejemplo hermanos. En el caso que se haya establecido este derecho a la relación directa regular, ya sea por vía convencional o por resolución judicial, y atendida la situación que nos afecta, puede que el cumplimiento de este derecho, deber, no se pueda hacer o realizar de forma presencial, pero sin duda se puede cumplir de otra forma, a través de medios tecnológicos, por videoconferencia, por llamadas, pero sí se debe cumplir. Y, ojo, se debe cumplir tanto por aquel a quien se le ha reconocido el derecho a relacionarse, y por otro lado también debe cumplir quien está obligado a dar las facilidades para la relación directa regular. Es decir, aquí la situación de pandemia no puede justificar bajo ningún respecto el incumplimiento de ninguno de los intervinientes en la relación directa y regular. Y aquel que incumpla incluso se podrá solicitar en contra de él la correspondiente compensación por los días en que se vio dificultada por aquel progenitor esa relación directa y regular. Profesor, a modo de síntesis y conforme a lo que está comentado, ¿puede entonces en estos casos el padre o madre custodio exigir al otro que cumpla con el régimen de relación directa y regular decretado? La relación directa y regular hay que recordar que no es un derecho de los progenitores, es un derecho del niño de comunicarse con sus progenitores, de relacionarse con ambos. Por tanto, el progenitor custodio sí tiene el deber, inclusive yo diría, de solicitar al progenitor no custodio que cumpla con su relación directa regular, porque esa relación directa regular no es en beneficio de él, es en beneficio del niño. Y el niño, precisamente hoy, en las circunstancias que se encuentra encerrado en su domicilio, sin duda es hoy día donde más necesita el apoyo de sus progenitores, y no solo del progenitor custodio, sino del otro progenitor. Mal que mal, la relación directa y regular va en beneficio de él, y ese niño sin duda debe y necesita seguir estando relacionado con sus progenitores como con el resto de su familia, aunque sea de una forma no presencial. Agradecemos la disposición que ha tenido el profesor para comentar con nosotros este tema de contingencia nacional y su aproximación al área jurídica, y te invitamos a ti a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirte a este canal y a estar pendiente de nuestros nuevos videos. Y nos vemos en otra cápsula jurídica.